Buenas tardes, mis queridos amigos. Estamos iniciando el programa Conociéndonos. Gracias a Dios, estamos en un sábado más muy bendecido y seguramente que ustedes también están ahí aguardando, expectantes. Gracias a Dios hemos tenido bastantes inscriptos en nuestro programa Conociéndonos en YouTube. Yo les invito a que no se olviden de cadastrarse, de inscribirse en el programa de YouTube Pastora Nancy Duré, PEGA.Nancy Duré, y vean la entrevista que tuvimos semana pasada con el salmista Walter Vázquez. Hoy estaremos con nuestra querida Paula Ponte, es su esposa. Ella es abogada, una mujer de Dios muy bendecida, trabajadora en la obra, una mujer que se ha dedicado no solo al servicio de la obra, como a cuidar de su familia, a estar ahí presente en aquello que Dios le encomendó. Ella aceptó de muy buen grado participar en nuestro programa y lo más hermoso es que realmente mucha gente me ha escrito, mucha gente me ha preguntado sobre qué testimonio fuerte. Generalmente escuchamos de muchas bendiciones, de cosas así, digamos que son menos usuales, pero ocurrió, Dios preparó, y cuando Dios prepara todo es bueno. Lo que Dios prepara es porque alguien lo necesita, y yo creo que fue así con el pastor Walter. Yo le digo pastor Walter, es el salmista Walter. Creo que fue así, Dios preparó, él vivió esa experiencia, él deseó transmitirla, quiso contarnos, y bueno, gloria a Dios por eso. Me alegré mucho de lo que lo haya hecho, ya que tuvo bastante repercusión, mucha gente preguntando, mucha gente que vivió la misma situación me ha escrito, y qué bueno saber que somos frágiles, somos débiles, fallamos, pero la mano de Dios nos levanta. Y Dios ha levantado hombres y mujeres para que prediquen su evangelio, para que salgan a las naciones, para que salgan a predicar, pero muchos fueron llamados para estar ahí en su lugar, en su iglesia local, con su familia, con sus hijos, y también ejercen ministerio, también están haciendo la obra. Muchas veces estás ahí en tu casa, salís a hacer una compra a una carnicería, un mercado, una verdulería, y te encontrás con alguien, y este alguien necesita de Dios. Le entregás el evangelio, le hablas de Cristo, estás haciendo misiones, estás predicando, estás llevando las buenas nuevas. Y qué lindo que es esto, ¿no? Estar ahí en la obra, estar dispuestos, estar expectantes, trabajando, porque el Señor nos llama a que estemos ahí predicando su evangelio a toda criatura. Yo estoy viendo acá que me está haciendo una sombra mis anteojos, a ver, ahí está, gloria a Dios. Bueno, entonces estamos aguardando a Paula Ponte para que charle con nosotros, para que nos cuente cómo fue restaurar su casamiento, cómo fue este momento difícil que ella vivió, que nos cuente no solo las mujeres, sino que también los hombres que también nos acompañan tienen que escuchar. Porque a veces también puede ocurrir que vos no vivas esa experiencia, que vos no pases por el problema de la infidelidad, pero vas a tener personas a quien ministrar. Tal vez tenés personas en tu ministerio, personas que vas a encontrar en el camino, a las cuales le tendrás que dar una palabra de ánimo, a la cual le tendrás que decir: no abandones tu familia, el Señor te restaura. A la cual le tendrás que decir: el Señor nos perdona y Él está ahí pronto para sostenernos. El Señor nos pone en momentos así, en momentos que son a veces difíciles de atravesar, son momentos difíciles de uno sostenerse, pero gloria a Dios que nos extiende su mano. Y a ver qué le pasa a Paula. Va pausando. Ella dice que me envió aquí la solicitación. Vamos a ver. Dios te bendiga, Marianido, bienvenida, que siempre estás acompañando, siempre estás ahí al lado nuestro, haciendo tus comentarios, siempre me estás animando, elogiando. Y que Dios te bendiga mucho. María es
una fan de nuestro programa Conociéndonos, de allí de Argentina, Lilia Mendoza, ahí está Paula, a ver, y tantos que se están conectando, Mirita, que es cubana, Brasil, y a ver, ya estoy llamando a Paula, ese peinadito hoy está medio. Bueno, y aquellos que nos vemos se dejan ver y aquellos que no se dejan ver. De la paz del Señor, Mirita, Dios te bendiga. Tenemos a Zuli siempre de Argentina, a Élida, al pastor Arquiel y cuántos que están ahí firmes. Paula, gloria a Dios. Estaba preocupada con un frío en el estómago. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bien, bien. No nos iba a poder la tecnología. Ay, está difícil, ¿eh? Estaba mira, ahora se me cayó el celular. Estaba difícil de conectarte, ¿no? Sí, pero acá estamos. Gloria a Dios, gracias a Dios. Muy bien. Paula, presentate. ¿Quién es Paula Ponte? Contame cómo es tu vida, quién sos, contale a nuestros amigos que nos están acompañando y que ya te están saludando también, dándote la bienvenida, porque estás con nosotros esta tarde. Gracias, gracias por ceder a la invitación. Muchas gracias primeramente por eso, Paula. Gracias por haber cedido, aceptado. Bueno, gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, buenas tardes para vos y para todos los que están mirando. Bueno, mi nombre es Paula, tengo 48 años, estamos casados con Walter hace 27, tenemos dos hijos nosotros, Ezequiel y Luz, de 26 y 24, y bueno, y Mateito, nuestro regalo de Dios, que ya cumplió 9, de profesión soy abogada, ejerzo y además, bueno, además trabajo en política, soy asesora de dos legisladores, de un partido político que tiene dos legisladores en la legislatura provincial, acá en la provincia de Córdoba. Es un partido cuyas bases tiene la defensa de la vida desde el nacimiento, desde la concepción y hasta la muerte natural, la defensa de la familia entendida como la unión entre el hombre y la mujer, bien, la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad. Bueno, es uno de los pocos partidos políticos que hay en el país que está fundado sobre estos valores innegociables. Y bueno, la función pública y la política siempre ha sido una vocación, un llamado en mi vida, solo que bueno, no es fácil encontrar espacios desde donde, desde donde llevar adelante esa vocación. Claro. Porque bueno, acá en Argentina, sobre todo desde el año 2018, que se intentó avanzar con la legalización del aborto, digamos que quedaron pocos espacios, pocos partidos políticos que tomaron como bandera la defensa de la vida. Los partidos tradicionales simplemente dieron libertad, entre comillas, de opción, libertad de conciencia a sus miembros, y bueno, en el caso nuestro, en el partido donde yo estoy, que se llama Encuentro Vecinal, es un partido que, en el que todos los que formamos parte de él defendemos la vida desde la concepción. No es un partido religioso, hay personas que profesan la fe católica, otros profesamos la fe evangélica, algunos no profesan ninguna fe, pero sin embargo lo que nos une son estos valores que son transversales, y quienes nosotros que creemos en el Señor Jesús sabemos que nacen del corazón de Dios estos valores. Así que bueno, eso en cuanto a mi vida laboral. Y lo que hace, bueno, a mi vida en la iglesia, entendida como la organización, digamos, a la que
asistimos todos los domingos porque sabemos que la iglesia somos todos, pero bueno, Claro. digo, la iglesia mira como esa organización de la cual participamos, bueno, lo que yo siempre he hecho fue enseñar. Siempre he discipulado y siempre mi corazoncito ha estado con la gente nueva, con la gente que recién conoce al Señor. Y bueno, siempre lo que he hecho fue enseñar a los que recién empiezan a caminar el camino de Cristo. Vos fíjate Eso es un poco qué importante, ¿no? lo que soy. No entendí lo último, perdón, te corté sin querer. Un pequeño resumen de Amén. mi vida. Qué hermoso, Paula, no sabía nada. En realidad, a veces nuestros televidentes, nuestros amigos que siempre nos ven, me preguntan, ¿vos sabías el testimonio? ¿Vos sabías lo que iban a decir? Y fue muy poco lo que nosotros conversamos y no sabía nada de esa parte laboral. Y qué hermoso que seas una defensora, ¿no? De, como decís, de lo que nace en el corazón de Dios, de lo que tenemos como estatutos bíblicos, de lo que tenemos como principios cristianos y, y bueno, que el Señor te capacite cada día más, porque debe ser un trabajo muy arduo, ¿verdad? Sí, es muy difícil. A ver, yo empecé a dar mis primeros pasos en la política en el año 2004, en un espacio partidario, que como te dije, en principio, hace 15 años atrás, no teníamos las batallas y las luchas que venimos dando ahora. A partir del avance, del intento de legalización del aborto, de imponer la ideología de género en las escuelas desde que los niñitos son muy pequeños. Eh, bueno, hemos tenido más luz como iglesia también, ¿no? Hemos entendido que si nosotros no ocupamos esos lugares, bueno, definitivamente los ocupa alguien con otros valores. Es verdad, seguramente. Ahora, no es para todos, claramente. Esto es un llamado, ¿sí? Esto es Sí, un llamado. Así como hay quienes tienen el llamado a ser pastores, a ser evangelistas, esto es una tarea, llamémosle, misionera, porque uno se va a ser extraño y extranjero a una tierra. No, exactamente. yo no me quejo, no digo que es un sacrificio, porque para el que ama lo que hace no es un sacrificio. Lo que digo es, nosotros somos extranjeros en esta, así como somos extranjeros en esta tierra, porque un día el Señor Jesús nos va a venir a buscar, somos extranjeros quienes hemos decidido abrazar la política y la función pública. Somos extranjeros en esa tierra, ¿sí? Porque somos como Daniel en Babilonia, como José en Egipto, eh, como Nehemías, ¿sí? Al servicio de un rey extranjero. Estamos en un lugar rodeados de gente que no comparte nuestros valores, nuestros principios, sino todo lo contrario. Estamos en un lugar donde hay un avance del enemigo para traer oscuridad. Pero bueno, lo hacemos creyendo en lo que dice la palabra, ¿no? Que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Así es. Así es. Y muy buena tu comparación, porque justamente hablábamos esta semana con un pastor de Argentina también, y él hablaba exactamente lo que dijiste vos. Si no ocupamos los cristianos los lugares que van a dar un peso, que van a traer una transformación, un cambio, a veces oramos desde afuera, pero es bueno cuando hay gente desde adentro. O sea, es una lucha diferente. Y Claro, necesitamos, así como necesitamos maestras cristianas, no solamente escuelas evangélicas, sí hacen falta escuelas evangélicas, pero hace falta maestras cristianas en escuelas que no son evangélicas, hacen falta jueces cristianos, hacen falta legisladores, diputados, senadores. Bueno, allá en Brasil
al tener un sistema democrático diferente del nuestro, eso ha permitido que, bueno, ustedes tengan en el Congreso mayor representación y mayores diputados y senadores cristianos. Acá en la Argentina es únicamente por partido político que se ingresa al Congreso. Yo, Paula sola, no puedo ser candidata por mi cuenta a entrar al Congreso. Hace falta ser parte de un partido. Los partidos son los que proponen los candidatos. Entonces, bueno, por eso te decía que se hace difícil. Paula, perdona, está habiendo un ruido. No sé si es un reloj que está cerca del celular o del computador. No, yo no escucho nada. Acá yo estoy recibiendo un ruido que hace tac, tac, tac. Yo traté de bajar acá mi celular. A ver. No. Bueno, prosigamos entonces. Acá entonces. Es muy importante. Yo no escucho. Bueno, continuemos. Vamos a ignorarlo. Siempre yo digo que ser parte de, en el caso de Argentina fue muy importante encontrar un partido político en el cual uno puede ser parte sin estar solo, porque la verdad que es muy difícil, no se puede estar solo en medio de semejante batalla. Jamás, porque sos muerto, sos hombre muerto, ¿no? No contar, digo, solo, no estamos solos porque, bueno, es un partido que en su conjunto defiende estos valores. Por supuesto que tampoco uno puede hacerlo solo sin la iglesia, ¿no? Si no está bajo cobertura de sus pastores, en oración, si no lo hacemos como parte del cuerpo de Cristo, no llegamos a ningún lado. Jamás. Paula, te voy a pedir un minuto, como dije que es en vivo, acontece todo. Acá no me trajeron la fuente y se me está acabando la batería. ¿Podés esperar un minuto, todo el mundo ahí quietito? No se mueva. Ya está. Siempre Gabriel está acá, mi marido, como asistente, y hoy tuvo que ensayar en la iglesia, y una se preocupa mucho en prepararse, se olvida de la parte técnica. Pero bueno, gracias a Dios. Pero es así que sucede, Paula. Estamos viviendo un nuevo tiempo, ¿verdad? Un nuevo tiempo donde la iglesia está siendo como que, no diría obligada, pero es como que está cayendo en la conciencia de que tenemos que estar, tenemos que meter gente que sea de Dios, gente que pueda llevar, como decís vos, cumplir su papel, su rol de cristiano, su rol en Cristo para salvar vidas, ¿no? Que ese es el objetivo. Y realmente se ha notado de una forma muy fuerte en Argentina. Aquí en Brasil tal vez son otras cosas que se luchan, pero no dejan de ser tan importantes cuanto, ¿no? Y bueno, y el motivo tan hermoso porque realmente Dios, yo siempre digo que este programa fue una idea de Dios que nos transmitió, y a través de él que nos va poniendo los invitados. Él va generando las invitaciones. Entonces, de la misma manera que surgió Walter a través de Me Gustó Gozo, surgió a través de Walter encontrarte con vos, encontrarme con vos. ¿Y qué testimonio tremendo de tu marido, viendo esa mujer que somos, esa mujer tan hermosa que se te ve? ¿Cómo fue, cómo podríamos entrar en esta parte de cómo viviste el momento cuando empieza a enfriarse en los caminos de Dios? Me gustaría que fueras contando y a la vez aconsejando, porque a veces cerramos nosotros.
y nada mejor que alguien que pasó por ese camino para que nos enseñe. Bueno, como seguramente les contó Walter, mientras nosotros servimos al Señor, caminamos juntos en los caminos del Señor, teníamos comunión mientras Dios fue lo primero en nuestras vidas. Bueno, teníamos comunión. Nosotros cometimos un gran error que fue irnos de la iglesia de la que éramos parte y en la que el Señor nos había sembrado, ¿no? Todos nosotros somos partes del cuerpo de Cristo y como parte de ese cuerpo tenemos que ocupar un lugar, no podemos andar boyando de un lado para el otro, ni elegir nosotros a dónde queremos ir, ni a dónde queremos estar. El Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros en un lugar específico y ese lugar también tiene que ver con una iglesia, con un pastor, con una casa. Muy bien. Y nosotros es por inmadurez, por no dejarnos moldear en nuestro carácter por el Señor, por no haber entendido que nuestros pastores son puestos sobre nosotros como nuestra autoridad y que aunque se equivoquen, si el Señor te pone en ese lugar, Él usa a tus pastores para formarte, para aprender obediencia. Si la Biblia dice que el Señor Jesús tuvo que aprender obediencia, ¿cuánto más nosotros, que somos seres humanos, nacidos con una naturaleza caída? Entonces, si el Señor Jesús tuvo que aprender obediencia, ¿cuánto más nosotros? Y no haber entendido que teníamos que aprender obediencia, que nuestros pastores eran las personas que Dios utilizaba para formar nuestro carácter, nos llevó a tomar la decisión de irnos a otra iglesia. Y no nos dejamos de congregar, pero sí se enfrió nuestra relación con el Señor porque nos fuimos del lugar donde teníamos que estar. Y mientras los dos estuvimos en esa situación de tibieza, los dos seguimos teniendo comunión porque estábamos los dos en la misma situación. Y cuando estábamos en esa situación, los dos, de alguna manera, podríamos decir, apartados del Señor, congregándonos como un hábito y porque teníamos en el fondo la responsabilidad por nuestros hijos. Nosotros dijimos, bueno, no queremos que nuestros hijos se dejen de congregar, pero tal vez si hubiera sido por nosotros ni siquiera nos hubiéramos congregado. Y en esa situación es que, bueno, yo tengo que ser sometida a una cirugía y en esa cirugía, bueno, corrí riesgo de perder la vida en dos oportunidades mientras me estaban operando. Tuve una hemorragia interna y salí del quirófano y en menos de 24 horas volví a tener otra hemorragia. Y en ese momento yo dije, bueno, acá se acabó todo. Yo sabía que mi relación con el Señor no estaba bien y en esos momentos son los que también el enemigo usa para traerte condenación, ¿no? Y si bien yo sabía de memoria que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar socorro, y que si yo volvía con un corazón arrepentido, el Señor me iba a recibir con los brazos abiertos. En ese momento yo lo único que pensé fue, ¿con qué cara le pido a Dios que me salve si hace 2 años que ni siquiera abro la Biblia? ¿Con qué cara me presento a pedirle que me cuide? Y esa falta de revelación del corazón del Padre, ¿no? Que la perdemos por estar en oscuridad, porque el Padre siempre está esperando al hijo pródigo que vuelve arrepentido, pero el enemigo te hace creer que, bueno,
que no sos digno ni de volver a la casa a pedir perdón. Es verdad. Engaño, Estando en todos nos esa engañan. condición, él aprovecha la situación para traer condenación, ¿no? Y te dice, no, ya está, ¿con qué cara vas a volver al Claro. Padre? Y justamente con la cara que tenemos hay que volver. El único requisito es volver con un corazón arrepentido. Y, y en ese, estando yo internada, viene un amigo nuestro que es pastor, que hacía años que no nos veía, que realmente hacía, si bien somos muy amigos, hace muchísimo tiempo que no teníamos ninguna relación, y vino y le pidió a Walter, por favor, pasar a verme. Dice, tengo una palabra del Señor para Paula. Y se acercó y yo estaba, la verdad que poco recuerdo de esos días internada, porque estuve muy mal, pero sí recuerdo que él se acercó y me dijo, Paula, yo te vengo a decir que dice el Señor que Él no te desechó. Y A ya eso fue fortalecerte. para suficiente. Y empecé un proceso de regresar a la casa del Padre, porque bueno, como todo hijo pródigo, ¿no? Que está lejos, vuelve con sus ropas sucias, con su zapato calzado, su calzado desgastado, y, y bueno, el Señor te recibe y hace fiesta, ¿no? Pero como que lleva tiempo sacarse el olor de los cerdos. Y entonces, bueno, fue un proceso de un tiempo donde, bueno, yo fui pidiéndole perdón al Señor por todo ese tiempo que había estado lejos. Y ahí sí fue cuando perdimos la comunión con Walter, porque mientras los dos estuvimos en el camino del Señor, teníamos comunión. Cuando los dos nos apartamos, estábamos bárbaros los dos. El problema fue cuando yo regresé y él no. Entonces, claro, ahí empezó a haber una brecha entre los dos. No hubo discusiones, no había peleas, no hubo gritos, no, simplemente no había comunión, porque la luz y las tinieblas no tienen comunión. Entonces, Exactamente. cuando estábamos con la luz, teníamos comunión. Cuando estábamos los dos en las tinieblas, teníamos comunión. Bastó que uno volviera a la luz para que dejáramos de tener comunión. Y eso fue lo que empezó a distanciarnos, el estar uno en la luz y otro en las tinieblas. Y en ese tiempo, tal vez, si bien tomamos la decisión de volver a nuestra iglesia, volver a nuestra casa, y nuestro pastor nos recibió con los brazos abiertos y fue parte de todo lo que nosotros vivimos. Lo cierto es que yo hoy, mirando para atrás, esto que pasó, ¿no? Hace ya más de 10 años, veo que ese tiempo en el que yo volví al Señor, traté de batallar con mis propias fuerzas, Claro. traté de convencerlo a Walter de que tenía que volver él también. Y en ese momento no entendí que no era yo la que lo iba a convencer, ¿no? Que es una obra que hace el Espíritu Santo, que yo tenía que pasar por él. Y tal vez muchas veces lo que yo hice orar fue orar con tristeza, orar con pena, orar con lástima, pero no con fe, ¿no? Y lo que hay que hacer es orar con fe. Es la fe la que mueve montañas, y no la angustia, no la preocupación. Y la verdad que cuando yo fui consciente del lugar en el que él estaba, viví un año de mucha angustia, pese a haber regresado yo a los caminos del Señor, viví con mucha angustia, por la desesperación de ver que él cada vez se alejaba más del Señor y que yo no podía hacer nada para que él regresara.
Muy hasta potencia que también, finalmente tomó ¿Cómo? como impotente también, como impotente también. de no poder Sí, yo transformar. lloraba, yo me quedaba orando hasta la 1, 2 de la mañana, pero mis lágrimas eran de angustia, de impotencia, no era una oración de fe, era una oración de más de impotencia. Entonces, nuestra impotencia, nuestra angustia, aún nuestras lágrimas, no es lo que mueve la mano de Dios, lo que mueve la mano de Dios es nuestra fe. Exactamente. Exactamente. Así que si alguien está pasando por cualquier situación matrimonial, familiar, eh, yo los animo a que no oren con angustia, ¿no? Dice Filipenses 4, dice que nuestras peticiones tienen que ser conocidas delante de Dios, ¿sí? En oración, en ruego, y la paz de Él va a guardar nuestro corazón. Entonces, no es que no hay que orar, pero hay que orar con fe, Sí. porque lo que mueve las montañas es la fe. A veces Con creemos fe, que nuestro dolor, nuestra tristeza va a mover a Dios. Yo no quiere decir que uno no derrame su corazón Claro. delante de Dios. Sí. A mí siempre me impacta mucho el pasaje de 1 de Samuel, capítulo 1, cuando Ana va al templo y dice, el sumo sacerdote le pregunta qué le pasa, que la ve llorar, cree que está borracha, ¿no? Y él le dice, bueno, ¿qué te pasa? Y ella le dice, vine a derramar mi corazón delante de Dios. Y está bien derramar nuestro corazón delante de Dios, llevar nuestras tristezas, llorar, pero cuando nosotros tenemos que elevar nuestras peticiones en el altar, es otra cosa. Una Exacto. cosa es sí derramar el corazón, las tristezas, las angustias, hay que entregarlas. Esas se entregan. Las peticiones se elevan con fe. Amén. Ana derramó su corazón, derramó su tristeza en el altar. Ahora, cuando Elí le dijo que tu petición sea concedida, ella la tomó y la creyó, y al año siguiente volvió con un bebé. Amén. Entonces, también derraman nuestro corazón delante de Dios, pero nuestras peticiones se elevan con fe. Exactamente. Y cuando una parte que nos cuenta Walter es la parte cuando él vuelve, para quien no acompañó la historia de Walter, la parte de apartarse del Señor, él conoce a otra mujer, empieza una relación extramatrimonial. ¿Cómo Paula soporta la noticia? Él vino con todo su corazón derramado, quebrantado. ¿Cómo se manifiesta esa fuerza de Dios en vos? Cuando él vuelve a casa, el Señor nunca llega tarde, ¿no? Amén. El Señor nunca llega tarde. En realidad, él cuando decide volver, vuelve a la iglesia y estábamos en una reunión y él se aparece en la iglesia. Yo estaba con mi hija al lado y mi hijo Ezequiel estaba sirviendo, estaba tocando, y Walter entró a la iglesia y fueron menos de segundos en los que yo escuché la voz de Dios que me decía, él tiene que volver a ocupar su lugar de esposo y de papá sin condiciones. Wow. Y yo entonces le pregunté a él, le dije, ¿volvés a casa? Así. Porque, digamos, no hay término medio, nosotros somos esposos. O sea, o estás o no estás.
¿volvés a casa? Sí, me dice. Bueno, pasa. 20 para atrás, pasó, y dije, bueno, sin condiciones, que sea lo que Dios quiera, allá vamos. Pero si él volvió a la iglesia, si él lo que decidió fue buscar a Dios, yo dije, si Dios está en medio nuestro, lo que sea que tengamos que pasar, lo vamos a poder resolver. Hemos pasado un montón de situaciones difíciles, hemos tenido que enfrentar un montón de situaciones, lo que sea que tengamos que resolver, si Dios está en medio nuestro, si Dios vuelve a ocupar el lugar que tiene que ocupar en nuestras vidas, si Dios es nuestro primer amor, entonces lo íbamos a poder resolver. Bueno, él me dijo que había estado con otra persona, si yo lo perdonaba, él quería volver, y la verdad que en ese momento no, perdonarle, a ver, no es lindo que te digan, que te confiesen una infidelidad, uno no se casa para eso, pero en ese momento era mucho mayor mi alegría de que él hubiera vuelto al Señor. Digamos, Qué es, lindo. no se compara, no se compara su vida eterna con lo que había hecho. Ya el Señor Eh, venía trabajando en Ya tu corazón. tu corazón. estimo que sí, no fue fácil. A ver, cuando él se fue de casa, el proceso que yo viví los 40 días que él no estuvo, fue un proceso de estar en las manos del alfarero, ¿eh? De Yo dolor. no, yo no es que no es que yo estaba divina y a mí no me hacía falta nada. Yo, esos 40 días, el Señor me mostró muchas cosas que yo tenía que cambiar, pese a que yo estaba en comunión con el Señor. Eh, yo, por ejemplo, a mí el Señor en ese tiempo me mostró que mi familia era mi orgullo, que yo creía que mi familia era mérito mío, porque yo cuando Walter se fue me di cuenta que a mí me daba vergüenza decir que estaba separada. ¿Y por qué me iba a dar vergüenza? Porque en realidad yo creía que nosotros éramos la familia perfecta. Nosotros éramos la familia Ingalls. El papá, la mamá, el nene, la nena, la casa, el auto, nos vamos de vacaciones, servimos, y me di cuenta que en ese momento que habíamos fracasado. Y no es lindo lidiar con el fracaso. Y el fracaso, enfrentar el fracaso, a mí me hizo dar cuenta que yo creía que todo lo que tenía era mérito mío. Y el Señor me mostró que no era mérito mío, que si había tenido lo que había tenido era por su gracia, por su Gloria a misericordia. Dios. Entonces, cuando yo vivo el proceso de estar sola en casa con los chicos, el Señor fue transformando y mostrándome cosas en mi corazón y fue transformando mi corazón. No obstante, mi mayor preocupación era la vida eterna de Walter. Entonces, cuando él vuelve a los caminos del Señor, no solo que decide volver a casa, él decide volver a Dios. Entonces, si él hubiera decidido volver al Señor, a mí era lo que más feliz me hacía. Entonces, lo que pasó lejos del Señor pasó a un segundo plano, porque era mucha mayor mi alegría porque él hubiera regresado a encontrarse con el Señor. El hecho de que él decidiera volver a casa, eso fue una consecuencia de que él se acercó al Señor. ¿Eh? Entonces, cuando uno busca primero a Dios, de ahí para abajo las cosas se ordenan. Es así, Claro. ¿no? Eso no falla nunca. Eso no falla nunca. Si Dios está en el primer lugar en nuestras vidas, de ahí para abajo lo demás se ordena. Ahora, al mes y medio, cuando recibimos la noticia del embarazo de la persona con la que él había estado, eso sí fue un golpe muy duro. Porque, como te digo, perdonar la infidelidad
no me fue tan difícil porque yo estaba mucho más feliz por lo que Dios estaba haciendo en la vida de Walter. Y porque como dice el dicho acá en la Argentina, no sé si allá en Brasil lo tienen, ojos que no ven, corazón que no Corazón que siente. siente. Corazón, sí. Entonces, bueno, ya está, ya pasó, sigamos para adelante. Yo soy así, yo soy muy así, ¿no? Lloro, me lavo la cara y sigamos. Pero cuando me dijo lo del embarazo, yo no seguimos a ningún lado, porque Caíste en sí. ¿cómo Caíste en sí. el ojos que no ven, corazón que lo siente? No, en ese momento yo sentí que el diablo se me reía en la cara. Literalmente parecía que escuchaba que me decía, Dios te devolvió la familia, pero yo te la arruiné, porque nunca más te vas a poder olvidar lo que viviste. Yo sentía que me habían pegado un cartel en la heladera, pero en vez de un versículo decía, tu esposo te fue infiel. Yo dije, ¿cómo sigo después de esto? Porque bueno, es fácil olvidar cuando no se habla más del tema, pero si había un hijo, Era otra cosa. ¿cómo iba a olvidar? Era otra cosa. En ese momento yo no lo podía entender. Y por otra parte, bueno, sí, afloraron los sentimientos que yo jamás creí que tenía. Yo en ese momento sentí un odio muy profundo hacia ella, porque esto ya no me afectaba a mí solamente, esto afectaba a mis hijos, esto ponía en riesgo nuestra familia y ya no era algo que podíamos solucionar solamente Walter y yo. Esto era algo que en algún momento iba a rozar, a tocar, a afectar a mis hijos. Entonces, en ese momento, si yo hubiera sabido quién era, yo no sé de lo que hubiera sido capaz. Son esos momentos donde comprendes por qué las cárceles están llenas de gente. Pero lo digo literalmente, ¿eh? No lo digo, no digo como un eufemismo, porque realmente yo creo que el Señor me guardó de no saber quién era, porque el odio que yo sentí por días, y yo lloraba y le decía al Señor, yo quiero que ella se muera, yo quiero que se muera y que sufra mucho. Le decía lo peor y además me sentía mal porque yo sabía que estaba mal eso. Yo quería que ella se muriera y escuchaba la voz del Espíritu Santo que me decía, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero nosotros no será, amarás a tu... No, le decía el Señor, yo no la voy a amar. Yo a lo sumo la perdono, pero no la voy a amar. No, la tenés que amar y tenés que orar por ella. No hay forma. Cuando No, predicamos ni es tan yo fácil, ni ¿no, Paula? Cuando predicamos negociando tan yo con el fácil. Señor. Yo negociaba, la perdono. Pero bueno, no la amo. No, bendecirla menos. Claro. Bueno, me llevó días de encerrarme en la pieza y orar y orar y llorar y llorar y decirle al Señor, no puedo ni perdonarla, ni mucho menos amarla. Hasta que tomé la decisión y decir, bueno, sí, la voy a perdonar, la voy a amar y la tengo que bendecir. Y bueno, fueron días que me llevó eso, pero yo tampoco me podía quedar llorando y lamentándome, porque al lado lo tenía a Walter, que era los También estaba despojos, destruido. También estaba destruido. los despojos de lo que alguna vez fue. Entonces, no me podía yo dar el lujo de tirarme en la cama a llorar. Tenía 2 hijos adolescentes en ese momento. Y bueno, y Walter que no era, por supuesto, no era, no era el mejor momento de su vida. Lógico.
Así que lógico. nuestro pastor, cuando fuimos a hablar con él tuvo unas palabras hermosas hacia nosotros, nos animó, nos dijo que bueno, que lejos de Dios estas cosas podían pasar, que distinto es una persona que tiene una doble vida, ¿no? Pero en el caso que bueno, uno se aleja del Señor, cosas pueden pasar, y que cuando el bebé hacer lo que corría delante de Dios y delante de los hombres. Y bueno, empezamos a vivir un día a la vez y era levantarse, orar y buscar una palabra de Dios que nos sostuviera cada día, porque la palabra que el Señor nos daba y nos sostenía un día, al otro día no te servía, no sé, se agotaba. Paula, te quiero hacer una pregunta. Paula, te quiero hacer una pregunta. En ese periodo que está, En ese periodo cuando la que persona estás, está en esa cuando la situación, persona está en vos esa decís que situación, buscaban Dios, vos decís que claro. buscaban Dios, Pero claro. generalmente Pero tenemos personas que generalmente rodean a tenemos personas que personas están que pasando por ese personas que conflicto, están pasando por ese personas que nos conflicto, están personas que aconsejando, están aconsejando, unos que sigas, otros que unos pares, que sigas, dejarlo, otros que matarlo, pares, quererlo, amarlo, perdonarlo. ¿Existió esa multitud de gente hablándote al oído y luchando contra lo que Dios te decía? No, nosotros fuimos y hablamos con nuestro pastor, y en el caso mío, yo le conté a mi hermana, que bueno, que es mi hermana, es mi amiga, es una intercesora, y también lo compartí con una amiga, y Walter lo compartió también con un amigo nuestro que es como un hermano, y eso no salió de ese círculo. Una cosa que nuestro pastor siempre nos enseñó es que no, cuando uno pasa un problema, no preguntarle a 20 personas qué Exacto. hacer, porque las 20 personas te van a decir algo diferente. Así que, y también nuestro pastor siempre nos decía que no había que ser cristianos carretilla. No sé si saben lo que es una carretilla, ¿no? Sí, ¿Sí? sí, lo sé. Una carretilla es lo que usan los albañiles, que tiene una rueda delante y dos patas atrás, y uno Sí. la carga, y puede llevar un montón de peso. Y él siempre nos decía que no teníamos que ser cristianos carretillas, cristianos a los que hay que levantar y llevar todo el tiempo, sino que, bueno, uno tiene que aprender a buscar a Dios en la soledad, porque además tampoco es tan común encontrar gente que haya pasado por situaciones así. Así Claro. que, digamos, así que él nos enseñó a buscar a Dios. No estuvimos solos en el sentido de saber que, bueno, nuestro pastor estaba orando por nosotros. Teníamos a mi hermana, a esta amiga, a este amigo nuestro, que nos apoyaban en oración, pero el desierto hay que cruzarlo solo. Sí, y Uno decidir cosas, ¿no? Sí, fueron tiempos de creer, no quedaba otra, era como Moisés, caminar como viendo el invisible. Y decidimos tomar las promesas que hay en la palabra y creerlas, no quedaba otra. Si la Biblia dice en Romanos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, bueno, esto tenía que ayudar a bien. Amén. Si la Biblia dice en Jeremías 29:11 que los planes de Dios para nosotros son de bien y no de mal, había que creer que este plan era para nuestro bien y no para mal. Si la palabra de Dios dice en Filipenses que el que empezó la obra la va a perfeccionar hasta la venida de Jesucristo, la obra estaba siendo perfeccionada. Aleluya. Y era creer. Fue como Moisés, caminando como viendo el invisible, no veíamos absolutamente nada, no podíamos hacer absolutamente nada, no podíamos acelerar absolutamente nada,
porque había que esperar que el bebé naciera, hacerse el ADN y ahí recién saber si era o no era. Todo ese tiempo, ¿no? Todo ese tiempo, ¿no? Fueron 7 meses de creer. Era levantarse y decir, hoy decido creer que a los que aman a Dios esto ayuda bien. Hoy decido creer que sus planes para mí son de bien y no de mal. Hoy decido creer que Él está perfeccionando su propósito en mi vida. Decidir creer cada día de nuestras vidas lo que no se veía y lo que nosotros no podíamos cambiar. No hay ningún secreto, no hay un consejo, no hay un método, en la palabra está todo. Amén. Está todo en la palabra. Tomar la palabra y creerla. Sí, hoy día hubo días más fáciles y hubo días más difíciles. Eso está claro. Hubo momentos en los que uno creyó que no iba a poder seguir y en esos momentos estaba mi hermana, estaba mi amiga, a la que uno podía ir y llorar y recibir un abrazo. Y los chicos, Pero no ¿cómo siempre. Y tomaron? los chicos, ¿cómo tomaron? A los chicos durante esos meses no se los dijimos. La verdad que nosotros, yo no, en lo personal, hoy Mateo, bueno, Mateo es un motivo de inmenso gozo en mi vida, pero en ese momento uno quería que todo pasara, ¿no? Y que Sí, no me fuera. imagino. Y la verdad que en un primer momento decidimos no decirle nada a los chicos, porque bueno, uno conservaba esa esperanza de que no fuera y de recuperar nuestra vida, ese anhelo de decir quiero recuperar mi vida, sin entender que nuestra vida no es nuestra, ¿no? Que es del Señor. Exactamente. Exactamente. Y cuando nació, un día yo estaba acá en casa y la verdad que yo soy muy, muy pragmática. Yo como buena maestra soy muy apegada a la letra, a lo que está escrito, tratando de no ser ¿no? religiosa. Digo, mi mentalidad es muy racional. Yo no suelo ver visiones ni escuchar voces, que no digo que esté mal, ¿no? Pero digo, no es mi fuerte, no es mi fuerte. Entendí. Sin embargo, estaba un día acá en casa y sí creo bueno, que hay momentos en los que Dios se manifiesta a través también de visiones y de profecías. Yo eso lo creo. Y tuve una visión, los vi a los chicos, ellos eran adolescentes y yo los pude ver con su cuerpo de grandes, porque ya eran grandes, pero jugando como dos niños muy pequeñitos, y alrededor de ellos había un espíritu que daba vueltas con un arco y una flecha, y estaba esperando, haciendo puntería al corazón de ellos, esperando a que se quedaran quietos para poder dispararles. Entonces en ese momento dejé de hacer lo que estaba haciendo y me puse a orar y le pedí al Señor que me diera discernimiento para entender qué era eso. Y el Señor me dijo que el enemigo estaba queriendo que los chicos se enteraran de esta situación por otras personas que no fuéramos nosotros y que eso era un golpe a su corazón. Claro, claro. Porque bueno, nosotros vivimos en una ciudad que no es tan grande y si bien nosotros éramos reservados con lo que estaba pasando, nosotros no Iban a sabíamos con qué criterio vivía todo esto. Así que bueno, tomamos la decisión de esa misma noche reunir a los chicos y bueno, Walter habló con ellos y les dijo que bueno, que él se había apartado del Señor, les dijo que él había cometido adulterio, les pidió perdón por este dolor que estaba trayendo, no solamente por la separación, ¿no?
sino por este nuevo dolor que traía a sus vidas y, y lo que estaba pasando, que había nacido un bebé y que había posibilidades de que fuera de él. Así que en ese momento Ezequiel, que tenía 15 años, le dijo, bueno, mira papi, yo voy a hablar por los dos. Hace un tiempo, hace unos días, que yo estaba leyendo y venía a mi corazón el pasaje de Isaías 53, que dice, bueno, que él fue molido por nuestros pecados. Y dice, papi, yo ahora entiendo, porque el Señor me lo decía, dice, el perdón nuestro descontalo, porque si el Señor te perdona, nosotros no tenemos nada más que perdonarte. Y de ahora en más, esto lo tenés que vivir sin culpa y sin vergüenza, porque el Señor te perdonó. Así que bueno, después de esa charla realmente se hizo todo mucho más llevadero, porque la verdad que Claro, los claro, llegamos limpio. entre 4 y no entre 2, ¿no? Fue como una carga que se repartió entre los 4. Y a los poquitos días, bueno, Walter se hizo el análisis y bueno, hubo que esperar. Y el día que le dieron el resultado me llamó y bueno, yo salí de mi casa, me acuerdo ese día, salí, me fui, caminé una cuadra, me senté en una casa y lloré, porque bueno, era la última esperanza que tenía de recuperar mi vida, digamos. Eso era lo que yo pensaba en ese momento. Y bueno, lloré. Cuando se me acabaron las lágrimas, dije, bueno, hay que seguir, Señor, allá vamos. Y empezaremos a vivir esto. Solos no hubiéramos podido, así que, Señor, gracias que estás con nosotros, porque si no fuera porque estuvieras con nosotros, no podríamos. Así que, nada, le dije a Walter, bueno, hazte el trámite en el registro civil y tráelo, porque tiene que venir, porque esta es su familia. Entonces lo creaste vos. Un poco, casi. Ese domingo, antes de que lo trajera, estábamos en la iglesia y bueno, también el Señor me habló, porque Mateo quiere decir regalo de Dios, ¿no? Y yo escuché claramente la voz de Dios que decía, ¿no? ¿Sabes lo que significa Mateo? Y yo no sabía, y hace 10 años atrás los teléfonos no tenían internet, así que me acuerdo que le mandé un mensaje de texto a mi hermana y le dije, fíjate en internet qué significa Mateo. Y me dice, regalo de Dios. Señor, tantos regalos me puedes haber mandado. Te puedo dar una lista así larga de regalos. Justo tenés. Y el Señor me dice, Mateo es el regalo que yo les mando, porque el enemigo va a querer usarlo para recordarles el pecado, el fracaso, las derrotas, pero Mateo va a ser el recordatorio que yo voy a usar para recordarles mi gracia y el milagro de restauración. Entonces uno decide, nosotros decidimos, ese día volvimos a casa y le dije a los chicos, acá no se murió nada, no se murió nadie, y nosotros decidimos qué va a hacer Mateo en nuestras vidas, si vamos a dejar que sea un instrumento para que el enemigo nos recuerde nuestros errores y nuestros pecados, o si vamos a decidir que sea el recordatorio de Dios, de su gracia y de su poder restaurador. Así que decidimos eso, y así ha sido. Porque seguramente si no, nos hubiéramos olvidado del milagro de la restauración. A 10 años hubiéramos dicho, bueno, a todos los matrimonios les pasa. Hubiéramos minimizado lo que pasó. Y no fue menor lo que nos pasó.
no fueron solamente 40 días de estar separados, fue un intento del mismo infierno de destruir una familia y de destruir generaciones, ¿no? De Es destruir verdad. el propósito de una familia y de destruir el propósito de las generaciones de esa familia. Claro. Entonces, una separación no es, bueno, a todos les pasa. No, no, es un intento del mismo infierno de destruir la familia. Mira, Paula, Entonces, uno tiende a minimizar eso. Y Mateo, ese es el recordatorio que Dios nos puso, ¿no? Para que nunca olvidemos que sin Él quedamos expuestos al mismo infierno, pero con Él somos más que vencedores. amén. Paula, antes que entrara, nos empezaste a explicar de que yo decía de que este programa que es dirigido a los misioneros, a aquellos que están en la obra misionera y los que quieren entrar, pero especialmente dirigidos para aquellos que tienen un llamado en servir a Cristo, en línea. ¿Y por qué esta historia de Walter y Paula en el medio surgió? Y mientras que vos ibas hablando, especialmente en este último trecho, cómo Dios está usando, que no sabemos a dónde va a llegar este video, ni a quién. ¿Y cuántos pueden estar en el proceso de la caída? ¿Cuántos pueden estar en el proceso de espera de los 7 meses? ¿Cuántos pueden estar en la espera del nacimiento, de ese regalo que a tus ojos no son un regalo? No era un regalo. Me están diciendo que está con eco. Gracias, Corina. Pero quisiera que dejaras un mensaje especial de tu corazón, dejándote que el Señor te dé así la palabra final para cerrar nuestro programa de hoy y bendecir a aquellos que si el enemigo los quiso destruir, Dios tiene poder para restaurar. Y si pues, no son ellos, puede ser que misioneros reciban gente con ese problema. Puede ser que misioneros tengan que resolver un problema como el tuyo, estén en el lugar del pastor, estén en el lugar de un amigo, y tengan las palabras correctas y luchen hasta el final por la familia. Quisiera que dijeras estas palabras y después hacemos una oración para encerrar nuestro programa. No importa el momento en nuestras vidas, en el Señor que estemos viviendo, siempre podemos recurrir al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Amén. Sea que estamos apartados y no nos animamos a volver, sea que nuestro cónyuge está apartado y tenemos que interceder por él, puede ser, yo pienso también en cuántas mujeres valientes, o pueden ser también hombres, ¿no? Valientes, que han conocido a Cristo y permanecen en el camino del Señor, pero su esposa no los acompaña. Ese caminar es muy duro no ser acompañados en esa pasión por el Señor. Quisieras animarlos en fe, a aquellos que hoy están tal vez pasando por ese momento. Si estás apartado, no le creas al diablo, volvé, porque siempre que vuelvas con un corazón arrepentido, el Padre te recibe y tiene el poder de restaurar lo que cualquier persona te dice que es imposible, porque para el que cree todo es posible, porque para Dios todo es posible. Así que si estás apartado, no te quedes en ese lugar. Es tiempo de volver a la casa del Padre con un corazón arrepentido. Dios no te condena, Dios te perdona, Dios te restaura, te pone la ropa nueva, te pone calzado nuevo, te devuelve la autoridad en la que estabas. Tu ministerio no se terminó. No le creas al enemigo cuando te dice que tu propósito ya se terminó.
que ya fuiste desechado, volvé. Siempre es tiempo de volver a la casa del Padre. Si estás pasando por una situación sola y estás orando por tu esposo o por tu esposa, no decaigas en tu fe. Derrama tu corazón delante de Él, derrama tus tristezas, tus angustias, tus preocupaciones, pero deja que, como dice Filipenses, la paz de Jesús guarde tu corazón. Ora con fe porque la fe mueve montañas. Y si te toca enfrentar una situación difícil como la que tuvimos que enfrentar nosotros, pero amás a Dios con todo tu corazón, nunca te olvides que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y eso se cumple porque Dios no miente, ni es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Dios cumple su palabra, sus promesas se cumplen, sus promesas son sí y amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Paula. Vamos a hacer una oración para encerrar y que Dios continúe a bendecir tu familia, continúa a bendecir tu ministerio, el que ejerces como profesional y como sierva de Dios, también dentro de la iglesia, dentro de tu hogar, tantas fases que tenemos, ¿no? Tantos papeles que cumplimos. Y los tuyos son muy serios, de mucha responsabilidad. Que Dios te capacite a cada día, amén. Querido Dios, te bendigo por la vida de tu sierva Paula. Señor, ella ha atravesado el valle de sombra y de muerte. A veces creemos que atravesar valles es cuando tenemos una enfermedad muy grave, pero ella ha atravesado un problema matrimonial, un problema en su pareja. Pero qué bueno que tu palabra se cumplió diciendo que todo contribuye para el bien. Contribuyó Dios para hacer esta mujer preciosa. Contribuyó para restaurarlos y mostrarles que Dios siempre gana, que Dios siempre vence, que siempre la palabra permanece, que puede caer el justo, pero el Señor lo levanta. Permaneció para mostrarnos que somos flacos, que somos débiles, que somos pequeños y que todos podemos carecer de algún problema, todos podemos pasar por algún problema así, porque no somos perfectos, Dios, el único perfecto eres tú. Pero danos sabiduría, Dios. Danos sabiduría. Si hay alguien que está pasando por este problema ahora, que reciba tu paz, que reciba tu consuelo y que este testimonio sea impactante en esos corazones para transformar y para traer bendición. Continúa a usar a tu sierva, Señor, allí dentro de su profesión, que ella tenga una palabra de autoridad, una palabra de poder, y que a donde ella lleve su voz, lleve su mensaje, haya un respaldo espiritual, haya un respaldo de poder, y que tu luz resplandezca sobre su vida, sobre su corazón, sobre su familia. Gracias por la restauración, gracias por el perdón, gracias porque el amor venció. Gracias, Dios, por la vida de Mateo. Gracias, Dios, porque hoy Paula es un regalo para nosotros. Hoy una mujer puede levantar su voz y decir: yo perdoné, yo puse mi corazón, aún en el medio de las lágrimas y en el medio del dolor, yo quise que la luz, que la bandera del amor se levante. Y así fue, Señor. Gracias por Paula. Gracias por Paula. Señor, gracias. Bendecila, capacitala y bendice, Señor, cada familia, cada hogar, que en el nombre de Jesús, amados por ti, también entiendan que esta es una gran enseñanza que tú nos quieres dejar. La guardamos en nuestro corazón, la atesoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga mucho, Paula. Muchísimo. Gracias. Igualmente para ustedes. Mira, gracias por tu Mateo, coraje. ¿Está ahí Walter? Mateo. Ah, Vení. bueno.
Mientras le agradecemos a los que se agregaron ahí a las iglesias. ¡Oh, Mateos! ¡Qué hermoso que sos! Qué hermoso. Y bueno, con papás lindos que tenés, ¿no es cierto? Hermanos lindos. ¡Qué hermoso! Qué hermoso. Y me dijeron que te gustan mucho las cosas de Dios también, ¿verdad? Qué bueno. Mandanos un saludo acá para todos los de Brasil. Hay gente de Brasil y gente de Estados Unidos que nos están mirando ahora y de Ecuador. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias a todos los amigos que se conectaron, los que se conectaron desde Córdoba, los que se conectaron de Buenos Aires, de Brasil, San Paulo. Hay gente de Estados Unidos, de Florida y hay una persona de Ecuador, Perú y también de Perú, perdón. Que Dios los bendiga a cada uno, a mi familia que también siempre está apoyando y que Dios te llene de su gracia. Muchas gracias por compartir. Va a subir el programa con Paula en YouTube. Acuérdense de compartirlo, de inscribirse. PRA.Nancy Duré, Pastora Nancy Duré. Inscríbanse, compartan y dejen que otros sean bendecidos a través de este hermoso testimonio. Que Dios te bendiga, Paula. Un fuerte abrazo. Walter no quiere aparecer ahí, ¿verdad? Acá está, acá. Estaba loco por la cámara. Querías aparecer, ¿no? Quería saludarte y bueno, darles gracias porque la verdad que ha sido hermoso contactarnos nuevamente. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias por compartir su historia con nosotros, con todos los que están ahí mandando corazones, con los que están ahí poniendo su corazón, estoy seguro que emocionados también, y que Dios nos ayude a seguir juntos, firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temer al mundo que Jesús nos ve. ¿Ok? Un beso grande, los amo. Gracias, pastora, un beso. Que Dios los Saludos bendiga. a todos. Gracias. Gracias. Hasta el próximo sábado. Nos vemos. Hasta el próximo sábado. Nos vemos.